dio la entrevista. Se dio la Se dio la entrevista. posibilidad de que estés con nosotros. Así mismo, ahora hace rato ya estaba pendiente, ya por cuestiones de trabajo no estaba pudiendo venir y hoy se alinearon los astros para que yo pueda estar aquí presente. Doctor, hablando un poco sobre las funciones de la Defensoría Pública. ¿Qué función ustedes cumplen como defensores? Bueno, Acerca un poco más el micrófono, por favor, doctor. Alza un poco más el micrófono. Vamos a alzar un poco más ahí para que la gente te escuche bien. Ahí está, doctor. La Defensoría Pública es una institución autónoma y autárquica que brinda asistencia y representación jurídica gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad. El Ministerio de la Defensa Pública trabaja con el sector vulnerable de la población, justamente con ese sector que es... Más pobre, por decirlo así. Sí, con el que es el oyente, ¿verdad? Justamente de esta radio, ¿verdad? Son los niños y adolescentes, son las mujeres víctimas de violencia, son las personas de escasos recursos. Ustedes reciben un sueldo para ese trabajo. Claro, para brindarle. Te termino de decir, esas son las personas, los miembros de la comunidad indígenas también integran ese sector vulnerable de la población, las personas de escasos recursos, las personas privadas de libertad o las que eventualmente podrían serlo, y las personas con capacidades diferentes. Hay denuncias que supuestamente algunos defensores estarían recibiendo algo fuera de su sueldo, digamos, para asistir a cierta persona. Doctor. Recuerdo justamente por eso era que te había comunicado, ¿verdad? Para que nosotros podíamos escuchar nuestra versión, ¿verdad? Yo lo que más bien no es refutar lo que dijo, ¿verdad? Ese representante del Colegio de Abogados de la ciudad de Curuguatí, sino más bien un mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? Curuguateña y a todas las ciudades, ¿verdad? Que comprenden el ámbito territorial que abarca la Defensoría Pública de Curuguatí, ¿verdad? Es totalmente totalmente falso, totalmente irresponsable, ¿verdad? Esa manifestación que realizó ese representante del Colegio de Abogados de Curuguatí. Yo creo más bien que es para desacreditar, ¿verdad? El trabajo que hace la Defensoría Pública. Yo no sé también si de repente es una estrategia, un marketing profesional, ¿verdad? Para atraer más clientes, ¿verdad? hacia él, pero nosotros, o sea, los defensores públicos, así también como los funcionarios, tenemos una muy buena remuneración del Estado, o sea, que no nos da la necesidad justamente de recurrir a esas cosas ilícitas, ¿verdad? Más aún porque ni siquiera, o sea, todos los asistidos de la Defensoría Pública son personas con muchas limitaciones económicas, no dan ni siquiera lo pasa por ahí, no pasa justamente porque el defensor público pasa justamente por un criterio de selección riguroso, no solamente se tiene en cuenta su capacidad profesional, sino también su capacidad humana, ¿verdad? Es totalmente mentira, totalmente falso esa manifestación que había realizado. Y que quitan clientes a los abogados y que asisten también a personas que son pudientes, dicen. No, en realidad ellos son los que los abogados particulares, no todos, yo tengo muchísimos amigos abogados particulares, incluso acá mismo de la ciudad y también a nivel país, ¿verdad? Por eso no puedo generalizar ni hablar mal, pero sí tenemos casos, yo específicamente voy a hablar por mí, ¿verdad? Donde hay abogados particulares que intentan quitarnos nuestros asistidos, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Ministerio de la Defensa Pública, en el Código Procesal Civil, tanto en el Código Procesal Civil como en la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, regula la procedencia del trabajo del defensor público, y en ese sentido nosotros no tenemos en el ámbito penal no tenemos nosotros no podemos discriminar si la persona tiene o no recursos para
contratar los servicios de un abogado particular, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque en el artículo 17 de la Constitución Nacional establece los derechos procesales de una persona sometida encausada, y dice en el artículo 17, en el numeral 6, dice que el Estado le proveerá de un defensor público, de un abogado gratuito, en caso de no disponer los medios económicos para solventarlo. Entonces, lo que ocurre es que si una persona con un proceso penal solicita los servicios de un defensor público, el defensor público no tiene la facultad para decirle no, ¿verdad? Seguramente, o sea, nosotros notamos a veces, y cualquiera puede notar, ¿verdad?, que por el aspecto de una persona, no es una persona carente de recursos, ¿verdad? Pero en el ámbito penal nosotros no tenemos esa facultad para decirle no te vamos a asistir, ¿verdad? Entonces, mayormente cuando se trata de casos penales, por ejemplo, ustedes son llamados por el juzgado a representar a ciertas personas, a ciertos indignados. Lo que ocurre en la práctica es que una persona, ya sea en una audiencia indagatoria en la fiscalía o en su audiencia de imposición de medidas en el juzgado, comparece y no tiene abogado. Entonces el juzgado le dice vas a contratar a uno y la persona le dice no. Entonces ahí el juzgado o la fiscalía, según el caso, según el tipo de audiencia, le llama al defensor público de turno y tiene que constituirse. En lo penal eso, doctor. En lo penal, ¿verdad? En lo civil cambia. En lo civil, claro que justamente hacía mención al artículo 595 del Código Procesal Civil, que habla del beneficio para litigar sin gasto, que es un juicio donde la persona que quiera iniciar un juicio, ya sea de asistencia alimenticia en el foro civil ante la niñez, reconocimiento de mediación, también en el foro laboral, en el foro contencioso administrativo o en el mismo foro civil que quiera hacer una sucesión u otro tipo de juicio civil, debe demostrar, ¿verdad?, su estado de insolvencia, ¿verdad?, para poder pagar los honorarios de un abogado particular. En caso, vamos a poner un ejemplo, doctor. Una persona pudiente, mínimamente que tiene un poco de dinero, se va y dice: yo no quiero que me asista un defensor privado. Entonces sí o sí usted tiene que asistirle. En lo penal. En lo penal, nosotros pues no podemos, yo al menos no soy de la ciudad, yo no sé, yo no le conozco a todos, no sé quién es la persona que tiene o no recursos, ¿verdad? Y en el foro penal nosotros no podemos negarnos a brindar y asistirle a esa persona, porque es uno de sus derechos procesales constitucionalmente reconocido y garantizado, ¿verdad?, a esa persona. Ni por más que sea pudiente. Ni por más que sea pudiente, ¿verdad? Justamente hace poco menos de un mes hubo un cambio en la institución. El defensor general había dicho que iba a ver cómo regulaba esa cuestión, porque daba una estadística que de 10 personas sometidas en un proceso por crimen organizado y por violación contra la ley 1340, que es la tenencia de comercialización de estupefacientes, de 10 asistidos, 7 tenían defensores públicos, ¿verdad? Justamente dijo que iba a regular, o sea, iba a ver cómo podría regularse esa cuestión, ¿verdad? Y como decía, en el fuero civil, niñez, laboral o cualquier otro fuero que no sea el penal, sí se hace ese juicio para beneficio para litigar sin gasto, donde la persona invoca un estado de insolvencia. Ahora hay otra cuestión también. Hay uno que dice, no, esa persona, te pongo un ejemplo específico, ¿verdad? Tenemos el caso de una profesora, por ejemplo, que quiere demandarle al papá de a su progenitor de su hijo la asistencia alimenticia. Esa profesora gana 3,5 millones al mes. Uno puede decir, con 3,5 millones uno ya vive, y una persona de repente solvente. Para nuestros medios ese dinero no alcanza para mantener 2 hijos y una casa, una familia, ¿verdad? Entonces lo que le toca al defensor público es iniciar ese juicio, el de asistencia, y en paralelo el beneficio para litigar sin gasto, y en todo caso es facultad de la contraparte oponerse a ese beneficio, ¿verdad? O sea, el progenitor, que es la contraparte en el juicio de beneficio,
podría oponerse a ese beneficio para litigar sin gasto en el que sería favorecida la profesora en este caso que di como ejemplo. Bueno, hay también denuncias que supuestamente hay defensores que no asisten a la audiencia y que el juez le ayuda supuestamente a firmar de que está presente ahí. No. Totalmente mentira. Te voy a hablar sobre ejemplos claros. El defensor público en un día tiene 4 audiencias indagatorias, tiene 2 audiencias preliminares, o viceversa, 4 preliminares y 2 indagatorias, una que se fija a las 9, otra que se fija a las 9:30, otra que se fija a las 10. En media hora no termina una audiencia. Entonces lo que nosotros solicitamos es que iniciada una audiencia nos den tiempo de terminar esa audiencia para ir a nuestra audiencia, ¿verdad? Somos humanos, el juzgado entiende, conoce nuestro trabajo, entonces lo que hace es darnos un poco de tolerancia en cuanto a la llegada entre una audiencia. Está la vender trabajo, doctor. Mucho trabajo tienen. Demasiado trabajo tenemos. Eso es a nivel país, pero yo le hablo ahora a nivel Defensoría de Curuguatí. Más otra vez porque de los 6 defensores que tenemos que estar en la ciudad, o sea, estamos 4 nomás. ¿Por qué? Porque la semana pasada justamente se renunció para acogerse a la jubilación un defensor público que es el doctor Lázaro Benítez. Se fue, ¿verdad? Y justamente él estaba llevando 2 unidades de defensoría que ahora no tenemos que ver quién interina. Yo me estoy haciendo cargo de una, el otro colega se está haciendo cargo de otra unidad, más la que tenemos a nuestro cargo luego, ¿verdad? Estamos justamente sobrepasado, por decirlo así. Sobrepasado. El funcionariado, los funcionarios son los que nosotros nos ayuda realmente para poder. ¿Existen algunos reglas, por ejemplo, para que sea declarado litigante sin gasto para aquella gente asistida por la defensoría, que quiera ser asistida por la defensoría pública? Sí, tiene que tener tiene que declarar cierta insolvencia. El artículo 595 y concordante del Código Procesal Civil dice que la persona debe ofrecer una información sumaria de testigos. Esa información sumaria de testigos en la práctica son 2 testigos que la persona que solicita los servicios de defensor público trae ante la justicia y acredita que esa persona no tiene los recursos para pagar un abogado particular. El juicio para el beneficio particular del gasto es un juicio muy sumarísimo se le dice porque es muy breve, y el juzgado el finalmente es el que resuelve si se hace o no lugar a ese juicio de beneficio particular del gasto para que el defensor público siga representándole a esa persona en ese juicio. Sí. Bueno, y esa es en línea general, digamos, la función del defensor público de línea. Se garantiza entonces el derecho a la defensa de las personas y, bueno, si uno quiere que sea asistido por un defensor público, bueno, tiene que acceder a través de una acción de litigar. ¿Cómo se dice? El juicio se llama juicio de beneficio para litigar sin gasto. ¿Y eso es rápido, doctor? Es rapidísimo. Ahora, te explico algo. El Estado, en el Ministerio de la Defensa Pública, institucionaliza el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho que está incluso reconocido constitucionalmente, y te explico por qué. En el artículo 47 de la Constitución establece que el Estado garantizará a todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia. Esto es sin discriminar su condición social o económica. La otra concepción constitucional que tiene la institución es la establecida justamente la que mencioné hace rato en el artículo 17 de la Constitución, que habla de los derechos procesales de una persona, y establece lo que ya dije hace rato, ¿verdad? Que el Estado le proveerá de un defensor gratuito en caso no de disponer de los medios para pagar uno, ¿verdad? ¿Qué pasa? El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, ya que constituye la vía para reclamar otro derecho vulnerado, ¿verdad? Sin este derecho, los demás derechos serían de otra muerte. Y te explico
te expliqué justamente el caso te puse como ejemplo el caso de esta maestra que, por ejemplo, quiere Sí. reclamar, ¿verdad?, el alimento al padre de sus hijos. Lo mismo sería en el caso de una persona procesada que no tenga los medios para pagar un abogado, y si no existe el defensor público, esa persona, en vez de ser un sujeto activo dentro del proceso penal, sería un sujeto pasivo que no podría incluso ni siquiera reclamar impugnar pruebas, ofrecer pruebas que hacen a su derecho, ¿verdad? Sino justamente la figura del defensor público trajo la Constitución de 1992, ¿verdad?, la que no había anteriormente en el otro sistema penal. Doctor, pero Penco Paimé, usted hizo un curso especial de aptitud para el cargo, porque el defensor público, pues, o en tu cuadra y Catinha, tiene que saber sobrellevar a los pobres, saber lo que conlleva eso. Usted fue un capacitado para eso, porque yo creo que una persona que no tenga tanto poder de poder absorber lo que conlleva la persona pobre y vulnerable, no creo que tiene cabida en la defensa pública. Usted lidia con la gente más pobre, ¿no? Claro. ¿Usted hace un tipo de capacitación o tienen alguien durante el curso, no sé, se tiene en cuenta eso o no? No, claro que la institución, o sea, que concursa para el cargo de defensor público, y tanto los mismos funcionarios son conscientes de que se trabaja a diario con personas vulneradas, ¿verdad? Esa persona vulnerada también, sin que tomen a mal, quiero que entiendan que también son personas con poca preparación. Sí. Hay que soportarla, hay que aguantarla, tener paciencia, ¿se acuerdan? Claro, que eso implica muchas veces que esa persona no tenga la capacidad para entender de buena primera lo que vos le estás explicando. Claro. Entonces, no es lo mismo tratar con una persona preparada, por decirlo. Claro, porque le explicaba una vez y entiende. A veces a estas personas le tenés que explicar 10 veces. Sí, así mismo. Y ni aún así terminan de entender o de comprender su situación procesal. Pero ese es el trabajo de ustedes, pues. Claro que sí. Dale, doctor, le agradecemos mucho por venir a hablar con nosotros sobre este tema. Es muy importante. La gente desconoce la función de las instituciones públicas y esto nos vale mucho para que la gente sepa cuál es el trabajo. Entonces ya sabemos que ustedes están para trabajar por la gente vulnerable, y eso es importante que la gente sepa. Ya acudían a la Defensoría Pública de Vendaya, descuidamos los recursos, ya pagamos la abogada particular, vea la ley IA, vea la doctor Pretes y de este día. Y muchas gracias, doctor, por venir a hablar con nosotros. Claro, gracias por la invitación del día. Después de tiempo se dio, pero ¿Sí? Estoy acá. Y quiero terminar diciendo esto, ¿verdad? Que no es mentira que en la Defensoría se pide dinero. Los servicios son totalmente gratuitos. Te cuento una experiencia. Muchas veces la persona se encuentra muy agradecida por la buena asistencia que se le dio. Y te trae gallina. Te quiere llevar gallina. Es un plan con 20 hoy. Sí, pero no, yo al menos no soy de aceptar, ¿verdad? No soy de aceptar porque yo sé que eso... Contra la ética. Claro, seguramente ante los ojos de otra persona no está mal, pero yo sé que esa persona de repente seguramente es su comida del día, ¿verdad? Sí, así mismo. Dale, doctor. Gracias, doctor. No, por favor, Gracias. cuando quieran. Gracias.